Pero vamos Ujú. a orar en lo que se conectan los demás, ¿ok? ¿Les parece? Vamos a Sí, orar. está bien. Padre, en esta noche te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu bendición, Señor. Te damos gracias porque tú nos das esta libertad, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que seas tú quien hable, Espíritu Santo de Dios, quien ministre al corazón, Señor, al espíritu, al alma de cada uno de nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que ya no tardan en conectarse. Y oramos que tu nombre sea el único exaltado, el único glorificado, Señor, en este tiempo, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amadas, pues vamos a, tú no puedes ahí leer, obviamente, tú vienes manejando, ¿verdad, Mayra? No, no vengo manejando, pero ya casi llego a mi casa, entonces ahorita ¿Sí me podrías incorporo. leer? Ahí no Eh, alcanzas, no, ¿verdad? no alcanzo a ver. Sí, me imaginé. Bueno, entonces, Margarita, entre tú y yo, leemos el capítulo, un versículo tú y uno yo. ¿Te parece? Ok, Tú sí, está empiezas el bien. 1 y yo el 2 y así nos vamos. Muy bien. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y Es el uno. vosotros, ajá, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nuevas masas, sin levadura como sois, porque vosotros, vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El 9, Margarita. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bien, pues buenas noches, Cristi, Buenas. de Moisés y Guillermo. Apenas voy a empezar a tomar lista porque a las 8 nada más estábamos, nada más Margarita y yo. Así por eso no tomé lista. Así que ahí va. Margarita, Magda. Presente, maestra. Ok, Patti, Guillermo, Presente, Alma, buenas noches. Cristi, Moisés, Presente. Rosalía, Daniela, Claudia, ya avisó que no va a poder, Laura y Mayra. Ok, Presente. ok. ¿Qué capítulo estaban leyendo? El 6, el 6, el 6, aquí en el capítulo 5 y 6, el tema general en estos capítulos, No dijo ¿mande?
5, maestra. Es Primera de Corintios 5. Y en el tema general de este capítulo y el que sigue, que es el 6, habla acerca de, Pablo, acerca de los escándalos que había en la iglesia de Corinto, ¿sí? El capítulo 5, que es el que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con la inmoralidad sexual. Y acabamos de leer ahorita en el capítulo acerca de este caso que vamos a verlo. De antemano les digo, el capítulo de hoy está corto y les comentaba a sus compañeros que hoy vamos a terminar a las 8:45, ¿sí? Porque tengo yo un compromiso, pero en realidad el capítulo está corto, ¿verdad? Pero está muy interesante y lo vamos a explicar lo más que podamos. Miren, aquí Pablo dice que se oye que hay entre vosotros fornicación. En los tiempos de Pablo, ¿sí? En la antigua palabra griega que se utilizaba para fornicación encerraba y se refiere a todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, ¿sí? A todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, ¿sí? A toda clase de impureza sexual. En los tiempos de Pablo, ahí incluía todo lo que tiene que ver con la actividad sexual, ¿sí? Con toda la impureza sexual. En ese tiempo lo encerraban en una sola palabra, fornicación. Ahí empezamos a entender lo que lo que vamos a seguir viendo en este capítulo. Dice en el 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pues aquí empieza hablándoles Pablo acerca de lo que está sucediendo, ya así, ya entrando ya en materia, ya todavía más fuerte, más severo y más directo. Dice, hay un caso de inmoralidad entre ustedes, ¿sí? Este fue un caso evidente en toda la iglesia. No se trataba de chismes, no se trataba de rumores que anduvieran por ahí en la iglesia. No, era de un conocimiento público por lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Y era un caso de inmoralidad tan grave que aquí Pablo está diciendo que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, estaba diciendo Pablo, lo que está pasando en esta iglesia, ni siquiera allá afuera en el mundo se escucha lo que está aquí, lo que está sucediendo en esta iglesia, lo que está sucediendo en ustedes, ¿sí? Y dice tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y miren, me gustaría que alguien, a ver, Mayra, tú puedes leer Levítico 18:8. Y Moisés, si puedes leer Deuteronomio 22:30. Y Cristi, puedes leer Deuteronomio 27:20, por favor. Vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de esto que Pablo está diciéndoles que era un caso de inmoralidad sexual muy grave. Si alguien tiene ya a quien le di Levítico 18:8. El otro, 18, ¿sí? ¿Quién la tiene? sí, ya. A ver, Yo. Mayra. Sí, Levítico 18:8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Pues sí, porque son una sola carne, ¿verdad? Está bien. Este, Deuteronomio, Moisés. Deuteronomio 22:30, ¿verdad? Ajá, sí. Dice, un hombre no debe casarse con la ex esposa de su padre, porque ese acto sería una deshonra al padre. Muy bien, Cristi. Deuteronomio 27:20. No, el micrófono. ¿No lo tienes, Cristi? Dice, maldito todo aquel que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre, porque ese acto es una deshonra al padre, y todo el pueblo responderá, amén.
Entonces, sí estamos viendo lo que decía el Antiguo Testamento acerca de lo que este hombre estaba haciendo, ¿sí? ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Era algo, este hombre tenía la mujer de su padre, o sea, a su madrastra en pocas palabras, ¿sí? Y Pablo dice que esto ni siquiera se daba entre las personas paganas. Ahora, el versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, les está diciendo, se han vuelto arrogantes, ¿sí? Aquí está utilizando ya Pablo un lenguaje enérgico, ¿sí? Estaba tratando con un pecado doloroso, un pecado delicado, ¿sí? Y que desgraciadamente Pablo está aquí diciendo, los creyentes, ustedes lo están consintiendo y no están haciendo nada al respecto acerca de esto que está sucediendo, ¿sí? Ahora, fíjense bien, Guillermo, ¿podrías leer Mateo 18:15, por favor? Sí estás ahí, ¿verdad? Se movió mi cámara ahorita que me tocaba, maestra. Sí, no te preocupes, Cristi. Yo entiendo. Se me apagó la Mateo 18:15, ¿va? Sí, ya sé. ¿Ya? Mateo 15, perdón, Mateo 18:15, por favor. Ma- Mateo 18:15. Ajá, al 17. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera, hasta el 17, ¿va? Sí, por favor. Sí, Ajá. sí, ya Ok, hasta el 17 ya lo dije. ok. Bueno, aquí vemos que los de la iglesia de Corintio no estaban practicando esto que dice, que había dicho el Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, tenían que haber hablado con él, tenían que reprenderle en boca de dos o tres testigos, ¿sí? Sin embargo, aquí Pablo está diciendo, ustedes no hicieron lo que tenían que haber hecho, ¿sí? Y en realidad, en este caso, no había una necesidad de pruebas porque estaba a la vista de toda la iglesia este pecado, ¿sí? Era una situación bien conocida entre los corintios, entre esa iglesia. Era muy evidente, ¿sí? Y era ese pecado era pues de incesto, ¿sí? Eh, yo les decía al principio que la palabra fornicación implicaba cualquier tipo de impureza sexual. Y en este caso, pues era un caso de incesto porque estaba con su madrastra, ¿sí? Y ahora, la iglesia no necesitaba tener pruebas, era algo que ya estaba muy visto. Y lo peor es que ni siquiera afuera se daban estas cosas. Y Pablo está diciendo, ¿qué pasó con ustedes como iglesia, verdad? Cristo va a venir por una iglesia pura, sin mancha, ¿sí? Y una iglesia, fíjense bien, una iglesia pura es una iglesia poderosa en Cristo Jesús, ¿sí? Pero una iglesia impura es una iglesia paralizada, es una iglesia inmovilizada por el pecado, ¿sí? Por eso todos nosotros que somos integrantes de la iglesia, de la congregación, debemos de andar en santidad porque el Señor va a venir por una iglesia pura, sin mancha, y tú y yo y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos esa iglesia por la que Cristo viene. Y ahí en este caso, pues Pablo está diciendo, ¿y qué pasó? Aunque no está ahorita tocando este tema de que Cristo viene por su iglesia, pero que tenía que estar limpia esta iglesia, ¿sí? Ahora miren, vamos a ver lo que dice aquí los versículos 3 al 5. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí lo que Pablo está diciendo en realidad es que ellos se deberían de reunir. O sea, lo que acabamos de leer en Mateo 15, en Mateo 18, perdón. Aquí él estaba diciendo que se tenían que reunir y que si este creyente no abandonaba ese pecado, ¿sí? Entonces dice aquí que ellos lo tenían que entregar a Satanás. Fíjense bien lo que dice, ¿sí? Esto es algo tremendo, ¿sí? Quizá alguien pueda decir, ¿lo está diciendo Pablo en serio? Pues aquí vemos que aparentemente sí lo estaba diciendo en serio, ¿sí? Recordemos que Job fue entregado a Satanás, sí sabemos esa historia, ¿verdad? También tenemos a Pedro, cuando estuvo el Señor Jesús con él y le dijo que Satanás lo había reclamado para zarandearlo, y precisamente en esa noche Pedro niega al Señor Jesucristo. Aunque después de que negó a nuestro Señor Jesucristo, Dios lo utilizó para bien, porque ahí el Señor nuestro Dios, usó esa experiencia que produjo esa clase de persona que fue después Pedro, ¿sí? Que se iba a poner en pie y que predicaría y que él iba a dar ese extraordinario sermón que predicó en el día de Pentecostés. Pero también fue entregado a Satanás. Job fue entregado a Satanás, ¿sí? Ahora, Dani, buenas noches. ¿Tú podrías leer Primera de Timoteo 1:20? Fíjense bien lo que ya había hecho Pablo, por eso lo dice él, ¿sí? Me gustaría que viéramos Primera de Timoteo 1:20, por favor. ¿Ya lo tienes, Daniela? O si alguien lo tiene, Sonny, Mineo y Alejandro. Ahora ya se los voy a ganar. De los cuales está bien. Mineo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Wow. Ya Pablo también entregó a Alejandro y a Himeneo. Dice aquí, para que aprendan a no blasfemar. Aquí tenemos a dos creyentes que blasfemaban, ¿sí? Con sus palabras. Y dijo aquí literalmente que él ya los había entregado a Satanás. Entonces, por eso Pablo dice, a ver, está sucediendo esta situación, esta impureza sexual aquí en esta iglesia, y él en su opinión está diciendo que el tal se ha entregado a Satanás, pero él dice aquí para destrucción de la carne. ¿Qué querrá decir para destrucción de la carne? Pues puede ser que sea por azotes de alguna enfermedad, de alguna situación donde la persona llegue a la reflexión, se arrepienta de ese pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, si ese que se ha entregado a Satanás, para destrucción de la carne, o sea, que aquí algunos dicen que se refiere a que algo le pueda suceder en su cuerpo para que pueda arrepentirse esta persona, para que pueda clamar a Dios, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? O sea, por eso, amados, cuando estemos por alguna circunstancia, yo les dije en una ocasión, puede ser porque sea consecuencia de nuestras decisiones que estemos padeciendo algo, puede ser algo que Dios permita, ¿verdad? Como aquí en el caso de Job,
que Dios permitió todo lo que le sucedió a Job y cómo salió Job, ¿verdad? Bien aprobado en esa prueba. ¿Y qué pasó con Pedro? Pues sirvió porque después él reflexionó, él se arrepintió y él pudo entender, ¿verdad? Quién era Jesús y qué mal se sintió después de haberlo negado y lo que Dios hizo con Pedro después, ¿sí? Entonces vemos que cuando Dios permite esas cosas son para nuestro bien, ¿verdad? Pero aquí Pablo habla muy específicamente de que se ha entregado a Satanás para que lo que le llegara a suceder, que Dios en su soberanía diga, voy a permitir esto en él, ¿verdad? O que Satanás haga algo con esa persona, es para que sea salvo, para que clame, para que se arrepienta. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Sí, no me regreso. Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Y luego dice, cuando dice, ciertamente yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, él está diciendo, yo no estoy ahí con ustedes, pero yo los apoyo, ¿sí? Yo los apoyo en la decisión de hacer lo que tengan que hacer, ¿verdad? Para que esto se resuelva. Y luego dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo los apoyo, ustedes van a estar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos, ¿sí? Reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les está diciendo, yo los apoyo, yo los respaldo desde aquí, pero háganlo. ¿Sí queda claro lo que Pablo les quiere decir aquí a esta iglesia? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? Es muy delicado lo que aquí Pablo les estaba diciendo a ellos, ¿sí? Ahora, dice el versículo 6, si alguien me quiere ayudar a leerlo. Yo. Ajá. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ok. Muy bien, aquí dice, no es buena vuestra jactancia. O sea, ¿de qué se jactaban ellos? Pues de que ellos tenían don de lenguas, que ellos mandaban misioneros a otros lugares, tal vez a predicar, de que tenían dones y que es parte de esto vimos en un principio, ¿se acuerdan que les decía ya ustedes son ricos, tienen todo? ¿Se acuerdan que les dijo? Pero ahora les dice, ustedes se jactan, ¿sí? De todo. Ustedes, según ustedes están hablando fielmente las enseñanzas de la Biblia, ganan personas para Cristo, ¿sí? Pero qué hipócritas, ¿verdad? Porque hacen todo esto, pero están permitiendo este pecado cuando les dice, ¿acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y en la Biblia la levadura nunca fue un símbolo acerca del evangelio. Por el contrario, cuando se habla de levadura, habla acerca del principio del mal, ¿sí? Y es muy evidente en este caso, acerca del cual acabamos de leer de este caso de inmoralidad sexual. Cuando los panaderos hacen, ¿alguien de aquí es panadero o panadera? ¿O sabe algo de panadería? Sí, a ver, Cristi, compártenos algo acerca de la levadura, cómo es que leuda la masa, por favor. No sé de panadería. La panadería me queda enfrente, mi hermano tiene panadería y solo sé que la aplican para esponjar, para que esté de mejor, ¿qué será? Que no esté pegada, que no esté, que esté, es como las tortillas de harina, bien amasado. Entonces, en este caso, la levadura hacen para que esté más esponjoso, más, Se infla. sí, de mejor calidad. Está muy bien lo que dijiste, se infla, se hincha. Los panaderos cuando hacen el pan, sí, cuando lo hacen en esos hornos de barro, de piedra, o cuando lo haces tú en tu casa, algo con levadura, normalmente se aconseja que se ponga al lado de la estufa si estás en casa y si están si tienen esos
hornos de piedra, se recomienda que cuando ya la masa tenga la levadura, repose al lado del horno. ¿Para qué? Para que la masa vaya fermentando con esta levadura, ¿sí? La levadura se va fermentando y como bien explicó Cristi, se va inflando, inflando, inflando. Ustedes ponen así un pedacito de masa con la levadura y eso se puede hacer así de este tamaño. Y se infla, 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 infla. Y si la persona, el panadero, no lo mete al horno, ¿sí? De tanto inflar y tanto inflar, se puede reventar. ¿Sí, sí queda claro? Entonces, ¿qué sucede hablando aquí a lo que está diciendo Pablo? ¿Sí? Fíjense bien lo que les dice. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, no, ¿de qué sirve todo lo bueno que hacen para el Señor si están permitiendo el pecado en la iglesia? ¿Sí? Si lo seguían ellos permitiendo, es como la levadura. O sea, va a crecer, crecer, crecer y hasta que reviente la persona de pecado. Es lo que aquí Pablo les está queriendo decir. ¿Sí queda claro esto acerca de la levadura y acerca del pecado? ¿Cómo es que Pablo lo está comparando, verdad? Ahora, el versículo 7. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Dice, Ya os fue- desháganse la vieja levadura, quitando a ese perverso de ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Muy bien. ¿Qué versión es esa, Moisés? Nueva traducción viviente. A ver, ¿lo puedes leer, por NTV. favor? ¿La puedes leer, por favor, de nuevo? Dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Ándale, y lo que es, quiten a ese perverso, o sea, se refiere a ese pecado, ¿sí? Ahí lo que dice, ¿verdad? A ese perverso. Aquí Pablo les está diciendo, quiten el mal de la iglesia, ¿sí? Porque les puede suceder lo mismo con el pan, ¿sí? Van a reventar, ¿sí? Ahora, destruiría si ese pecado, si eso sigue inflando, si se sigue creciendo ese pecado, si se sigue tolerando, pues destruiría la eficacia, destruiría en la iglesia esa veracidad de lo que se está hablando, ¿sí? Imagínense, ni allá afuera se veía lo que había aquí. Y si alguien viene y le comparte, alguien de los de Corinto, le comparte a otra persona que sabe de lo que está pasando aquí, va a decir, pues yo estoy mejor aquí que ahí, porque mira ahí lo que sucede y acá afuera no sucede eso, ¿sí? Entonces, si Pablo está diciendo, si ustedes, dice, límpiense pues de la vieja levadura, o sea, Pablo está diciendo, como decía esa versión, quiten a ese perverso, ¿verdad? O sea, quiten ese pecado para que sean ustedes una nueva masa. ¿Cómo la nueva masa? Sin levadura. O sea, una masa limpia, una iglesia limpia, lo que les está diciendo, ¿sí? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿sí? Y miren, en el Antiguo Testamento, después de la fiesta de la Pascua, seguía inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura. Por eso menciona aquí Pablo, ya nuestra Pascua fue Cristo. O sea, ya Cristo fue ese cordero que había que entregarse. Él ya pagó por nuestros pecados. Ahora ustedes como iglesia, Pablo les está diciendo, ahora ustedes deben de ser esa masa limpia. Por eso dice, quítenla, mande. ¿Alguien habló? Pensé que alguien había hablado. Bueno,
Dice en el versículo 8, si alguien me ayuda a leerlo, para no estar Dice, hablando yo. celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Gracias. Ok. Ya está, ya después de la Pascua, ya tenemos a Cristo, que es la Pascua, ahora sigue la fiesta de los panes sin levadura. Dice así que celebremos la fiesta de los panes sin levadura. A esa fiesta se refiere, aunque no lo dice aquí la Biblia, se refiere a esa. Dice, vamos a celebrar la fiesta no con la vieja levadura. O sea, ya tenemos a Cristo. Entonces ahora no necesitamos ese pecado, hay que quitarlo. Hay que celebrar esa fiesta, pero que no sea no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad. Se refiere al pecado que estaba pasando en iglesia, ¿sí? Sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, Pablo está diciendo, esos panes sin levadura es nuestra vida limpia, sincera, y así es como debemos de ser nosotros, lo que yo les mencionaba hace un momento. Acerca de esto, ¿sí? Pablo les está diciendo, ¿sí queda claro? ¿Sí me estoy explicando, amados? Sí, maestra, está bien claro. Sí, sí, ajá, si alguien tiene alguna duda, levante su manita y lo vemos. Pero creo que Pablo está diciendo muy claro que están tolerando pecado, ¿sí? Ahora, Pablo aquí les está diciendo que estaban en medio de un caso de inmoralidad tremendo, ¿sí? Pero ellos no estaban siendo sinceros delante de Dios, ni delante del mundo. Ellos aparentaban, ¿sí? Que todo marchaba bien, pues estamos mandando misioneros, estamos predicando la palabra, le estamos compartiendo a la gente, pero en realidad no eran, como iglesia, no eran sinceros porque estaban tolerando ese pecado. Es lo que aquí Pablo está diciendo. Ahora, los versículos 9 al 11, Margarita, ¿los podrías leer, por favor? Dice, o he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no obs- absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os he escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal manera ni aun coméis. Ok, gracias, gracias, Margarita. Pablo les había escrito anteriormente y había condenado todos estos pecados, ¿sí? Recordemos que Corinto era una ciudad que estaba dominada por la idolatría. Fíjense aquí cómo les dice, ¿verdad? Os he escrito por carta, o sea, él ya les había dicho, ¿sí? Que no se junten con los fornicarios. Y fornicarios aquí abarcaba todo, el lesbianismo, el homosexualismo, el incesto, ¿cómo se llama? Infidelidad, o sea, el adulterio, violación, todo tipo de impureza sexual. Dice, les he escrito anteriormente, ¿se acuerdan que les dije que ya había habido cartas anteriores que no quedaron escritas? ¿Sí? Dice, que les he dicho que no se junten con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, ¿sí? O sea, Pablo les está diciendo aquí que no se junten, ¿sí? No se junten con ellos. O sea, podemos hablarles, compartirles, pero ya tener una convivencia con ellos, pues no, porque precisamente poca levadura leuda toda la masa, ¿sí? O sea, él no está diciendo, hey, no quiero que ya vivan en una burbuja,
Porque dice aquí Pablo, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Él no está prohibiendo, simplemente que no hagan convivencia, que no hagan compañía, que no se junten con aquellas personas que en un momento dado te pueden contaminar, ¿sí? Mi esposo siempre pone este ejemplo. Él dice, si tú tienes un vaso con agua de vidrio transparente y tú agarras un gotero y vas al baño sucio el baño, y agarras el gotero, una gota, se la pones al vaso con agua, ¿te tomarías ese vaso con agua? ¿Se lo tomarían? No, Sí, Moisés, nadie en su sano juicio lo haría. ¿Por qué? Te va a hacer daño. Una gotita a un vasote, así de agua, una gotita, no es mucho, pero todo el daño que hace. Es lo mismo. Aquí Pablo está diciendo, no se junten, ¿sí? Que no se junten. No está diciendo, les prohíbo que se encierren en su casa, en una burbuja y no hablen con nadie. Pues entonces, ¿quién les predicaría a los de afuera, verdad? Pero si tú sabes que saliste de cierto pecado y te quieres volver a juntar con ellos, tranquilo, ¿sí? Si tú les estás diciendo, oye, mira, es que mi vida ha cambiado, les quieres compartir, no, ya vas a empezar, pero te quieren jalar. En Ezequiel dice, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Y aquí prácticamente Pablo les está diciendo este pasaje, ¿verdad? No les está diciendo que no les hablen, simplemente no se junten, no convivan. Y más, si hay cierto pecado que de ahí Dios nos sacó, ¿verdad? Es obvio. Ahora dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Y fíjense, aquí está el asunto más tremendo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, un creyente, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Ahí sí dice Pablo, aquel que se llame hermano y haga todo esto y toda una lista de pecados más que no puso él aquí, ¿verdad? Porque si lo hubiera escrito esa carta de Corintios de nuestra época, hubiera puesto con aquel que ve pornografía, ¿sí? Que anda en los antros, hubiera puesto otro tipo de pecados, ¿no? Pero dice aquí con el tal Nicomáis, o sea, con un cristiano que tú sepas que es todo esto y aún le aumentamos otra lista, dice Pablo aquí, con el tal Nicomáis, o sea, no convivas. No convivas. Ya vimos ¿cómo se llama? El ejemplo del vaso con la gotita. Es lo mismo, muchachos, muchachas, en lo espiritual. Y por eso nos